eco@ecomedios.com. Presenta Conexión Parques. Newmark Knight Frank, un nuevo panorama en real estate. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria. Información periodística. A Conexión Parques, una nueva edición de este programa que nació este año acá en Ecomedios AM 1220 y que además es parte del portal conexionparques.com.ar, donde resumimos toda la información relevante que tiene que ver con la industria y los parques industriales, logísticos. Si bien principalmente esto nace acá en Argentina, hacemos una cobertura también de todo lo que tiene que ver con el sector en el mundo. Así que, bueno, todo lo que tiene que ver con parques, noticias y también la industria que principalmente se desarrolla en estos agrupamientos. Les habla Lía Gelfi y me acompaña Alejandro Winokur, como cada jueves. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Es un día acá en Buenos Aires para los que están lejos, porque te cuento, Alejandro, que nos escuchan en otras partes del mundo. Bueno, ahora nos están escuchando además en México, porque tenemos un entrevistado en México hoy. Pero además en Canarias el otro día me mandaron saludos de qué bueno salía el programa, lo escucharon, porque se puede escuchar a través de internet, no solamente de AM. Así en todo es. el país, ¿no? Así que, bueno, contenta por eso. Pero acá les decimos a los que están afuera que hace mucho calor, así que empezó el verano, digamos. 30 grados, Sí. Sensación térmica, por si queda alguna duda. Exactamente. Así que, bueno, acá estamos con toda la información. Les pedimos que cualquier información que quieran acercarnos o consultarnos, porque este es un programa también que el propósito es poner luz sobre un sector y además conectar, también ser un puente entre todos los actores y protagonistas de este sector industrial. Así que pueden escribirnos a info@conexionparques.com.ar. También les sugerimos que en la página web se suscriban al newsletter dejando simplemente el mail para que puedan recibir toda nuestra información. Bueno, tenemos algunos avisos parroquiales. Seguramente en un próximo programa lo vamos a ampliar, pero en el Parque Industrial de Moreno funciona un centro de formación que está organizado por la Fundación WOCRA. Bueno, los parques industriales son espacios muy interesantes para el desarrollo de la capacitación, ¿no? Y que muchos tienen centros de formación. Creo que hay 35 parques de los 400 en el país que tienen centros de capacitación, ¿no? Sí, varios de ellos obviamente ya tienen acuerdos con distintas universidades, distintas escuelas técnicas, donde, capacitan a la masa laboral, por lo menos está la posibilidad de hacerlo, con lo cual levanta la vara de la mano de obra, la especificación, de especialidades. La verdad que es muy bueno eso. Sí, y genera oportunidades también para la zona, ¿no? Sin localmente. dudas, Así que bueno, en este caso el Centro de Formación Laboral 404 de Cuartel Quinto en Moreno ya abrió la inscripción para los cursos para el año 2020. Ya a partir de esta semana se pueden inscribir. Hay distintos turnos, turno tarde, turno noche, sobre todo muchos que están trabajando en este sector, y están las siguientes temáticas de cursos: electricidad domiciliaria, gasista de unidades unifuncionales,
diseño asistido, impresión 3D, reparador de aire acondicionado, esto es más residencial, y luego está electricidad domiciliaria, industrial, gasista de unidades unifuncionales también a la noche, domiciliaria, diseño asistido por PC más impresión 3D, reparadores de aire, instaladores sanitarios, colocador de tabla de roca de yeso. Eso se ve que son los cursos que ellos consideran interesantes en este centro. Si quiere, el que esté interesado nos puede escribir a info@conexionparques.com.ar, que les hacemos llegar, y si no, pueden buscar en Facebook la página que tienen en Facebook, el centro de formación, ¿no? Pero seguramente vamos a entrevistar a alguien de la Fundación Walker para que nos cuente toda esta política de bajada en parques industriales. Sí, me parece muy interesante. Bueno, y hoy tenemos dos temas importantes con dos entrevistados. Primer caso, vamos a tratar en nuestro ciclo de Newmark. Alejandro, ¿nos querés contar qué vamos a estar exponiendo hoy? La idea es poder en estos próximos programas, ¿sí?, que nos quedan al menos hasta fin de año, el poder hacer una especie de barrida por todos los países de la región para que enterarnos cómo es el funcionamiento de los parques industriales, cómo son... cómo es la cultura del parque industrial, el desarrollo, el inversor, cómo funciona, ¿sí?, la industria dentro de parques industriales, puntualmente en cada una de las principales ciudades de la región. Bueno, perfecto. Y hoy vamos a ir a México. Hoy vamos a arrancar con México. Bueno, fantástico. Y luego vamos a tener a el vocero en Argentina, digamos, el gerente de Proife Argentina, tratando todo lo que tiene que ver con planificación estratégica de parques industriales a nivel estado y a nivel regiones. Ellos tienen mucha experiencia en esto, así que les vamos a preguntar sobre este tema. Bien. Bueno, lo principal del programa, nos vamos a una pausa y arrancamos. Conexión Parques te ayuda a crear una visión nueva para tu industria.
Nuevamente seguimos con el programa y en el espacio de Newmark, sí que Newmark, sí. Newmark y el Newmark mundo, Knight Frank, okay. Y el mundo. Tal cual, ¿no? tal cual. A ver, vamos directamente, como Sí. recién explicamos, vamos a creo que estamos conectados con México, creo que estamos conectados con Samuel Campos. Buenas tardes, Samuel. Lía, Alex, qué gusto saludarlos. Bueno, por fin pudimos hacer la comunicación, así que te voy a presentar correctamente para nuestra audiencia. Samuel Campos es Executive Managing Director de Newmark Frank en México. Conoce muy bien la Argentina y bienvenido. Gracias, Lía, un gusto saludarte. Bueno, la idea de este espacio, como nos contaba Alejandro, era entender un poco cómo es el mercado de parques industriales en México, por arrancar, digamos, por una cuestión genérica, ¿no? Claro. Sí, y mira, te comento, México es un mercado en el aspecto industrial que tiene una gran influencia por parte de los Estados Unidos. Cuando tú ves el modelo de parques industriales que se desarrolla en México, te das cuenta que hay una gran similitud al modelo de parques norteamericano. Y su desarrollo incluso se ha dado de la misma manera. Los parques industriales en México comienzan en la franja norte del país y se van desarrollando hasta llegar al centro y alguna parte del sureste del país. Entonces, es un modelo en su gran mayoría de parques privados. Son muy pocas las ocasiones donde el gobierno, ya sea estatal o federal, es el que construye y es el dueño operador de un parque industrial. Ajá. Entonces, su aspecto privado también lo hace buscar una eficiencia y un desarrollo mucho más completo. Es un sector que ha crecido muchísimo, es un sector que tiene más de 30 millones de metros cuadrados de naves industriales en renta en este momento, un sector muy maduro en algunas partes y comenzando con un gran desarrollo en otras, pero sí aclarar, muy ligado al desarrollo del mercado también de los Estados Unidos. Bien, y esto que comentabas, que los parques industriales son principalmente de desarrollo privado, pero imagino que la articulación con los distintos estados igual se realiza y deben impulsar los privados que se desarrollen políticas de incentivo para la radicación dentro de parques industriales. ¿Esto es así? ¿Hay políticas de incentivo para que una industria se radique dentro de un parque industrial y no fuera, por ejemplo? Por supuesto que sí, y bien lo dices, cada estado, cada región tiene sus sectores específicos a los que desea atacar. Te doy un ejemplo. El noroeste del país, la zona que es Tijuana, Mexicali, que colindan con el área de San Diego, California, tiene un desarrollo muy elevado de industria electrónica o de industria de instrumentales médicos. La parte noreste del país ha encontrado un nicho muy interesante en el tema de manufactura metalmecánica. La parte centro de México se está consolidando como un hub automotriz por excelencia, ¿sí? Cada una de estas regiones, al tener un nicho específico, está adecuando sus programas de incentivos para atraer este tipo de empresas. Te doy el ejemplo del centro de México. La industria automotriz ha sido el gran motor del desarrollo de esta zona. En los últimos, te diría, 8 años, se han instalado aproximadamente 9 armadoras de automóviles de las principales marcas del mundo, y a su vez estas armadoras han traído proveedores de primer piso, de segundo y de tercer piso. Esto ha propiciado que los gobiernos de los estados que conforman el centro del país, y te los menciono, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, hayan establecido políticas de incentivos para atraer empresas del sector automotriz. ¿Cuáles son los principales incentivos que están dando los gobiernos de esta región? Bueno, podemos comenzar con
apoyos muy fuertes para capacitación y entrenamiento de personal. Los gobiernos de la zona le están apostando fuertemente a la capacitación de la gente. Están dando apoyos muy fuertes para generar también infraestructura que permita la operación de estas empresas. Me refiero a infraestructura eléctrica, vías de comunicación, redes de fibra óptica, plantas de tratamiento de agua, en fin, infraestructura que facilite la vida de estas. Claro, dentro del parque, digamos, infraestructura para proveer al parque. Mira, la regla general es que mientras se instalen en la región el incentivo se puede dar. Lo que acaba pasando es que estar dentro de un parque industrial te da la certeza de que tu vida va a ser más fácil. Lógico. Cuando tú no te instalas en un parque industrial o dentro de un parque industrial, tú no tienes la certeza de que los servicios básicos se encuentran ahí. No sabes si la electricidad se encuentra por ahí, porque en el caso de México, aunque tú veas líneas eléctricas enfrente del predio, eso no significa que la línea eléctrica tenga la capacidad suficiente para proveer a tu proceso. Cuando tú te instalas en un parque industrial, sí tienes esa certeza de que la infraestructura ya está diseñada para soportar tu operación. Por eso lo que hemos visto es que la gran mayoría de las empresas se van directamente a un parque industrial. Y lógicamente los incentivos aplican dentro del parque industrial y se les saca mayor provecho cuando se instalan dentro de un parque industrial. Sí, muy interesante el tema de una planificación estratégica por regiones, ¿no? Que no sabía que México lo tenía así. Sí, lo que pasa que el volumen, ¿sí? La escala industrial de México obviamente lo permite y es como te obliga a ir por ese lado, claro, a sectorizarlos y a ubicarlos y que se ubiquen según la industria, según a lo que él se dedica. Ahora, permitime una pregunta, Samuel. Cuando recién hablabas donde la mayoría de los parques son de origen privado, ¿sí? En aquellos que no lo son, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias, si es que las hay, respecto de el desarrollo y el crecimiento de ese parque o de esos parques? Mira, sí, ya son contadas las excepciones donde el gobierno se mete a desarrollar. La principal te diría que es la capacidad de respuesta ante las necesidades de una empresa específica. Te doy un ejemplo. Hay un estado en el centro del país cuyo gobierno decidió construir sus propios parques industriales. Se anuncia la llegada de una empresa automotriz. Los proveedores tratan de llegar a este mismo estado y sin embargo la velocidad que el gobierno tuvo para crear este parque no fue la misma con la que llegaban las empresas. Lo que acabó pasando es que las empresas se fueron a los estados vecinos, a las regiones vecinas, porque el parque industrial no alcanzó a estar en los tiempos que las empresas necesitaban, ¿sí? Clarísimo. Otro tema también importante son los estándares de construcción. Hay asociaciones a nivel nacional que te marcan los estándares de calidad que los parques ahora deben tener y no necesariamente son los estándares que el gobierno sigue. Entonces también las empresas notan la diferencia y por lo mismo prefieren tratar con un particular. Independientemente de que el poder de negociación cambie, de que la estrategia de negociación cambie, la certeza que tienes al establecerte con un parque privado siempre será mayor. Bien, clarísimo. Y respecto a las empresas, muchas que seguramente ustedes han asesorado, las empresas internacionales que deciden radicarse en México, ¿no? ¿Cuáles son las claves que tienen que tener en cuenta para iniciar una operación en México, ¿no? Que desde las cuestiones de cuidados y cuestiones estratégicas, económicas. Claro, mira, te comento, esta es una pregunta bien interesante. En Newmark hemos desarrollado una metodología para ayudar a las empresas en sus procesos de selección de sitio. A través de la experiencia y de los años que llevamos en esto, nos hemos dado cuenta que las empresas siempre tienen factores de éxito para su toma de decisiones. Es decir,
consideran cuáles son los aspectos fundamentales para su operación y los van calificando, los ponderan, y esa ponderación la aplican a cada región dentro del país. Entre los factores clave de éxito, que son una constante en las empresas que asesoramos, te puedo hablar que son la cantidad de mano de obra, la calidad de la mano de obra, y cuando hablo de calidad me refiero a niveles educativos, calificaciones técnicas que tengan, nivel de ingenieros, etcétera. Otro factor clave de éxito es el tema logístico. ¿Qué tan cerca estoy de mi cliente principal? Y aquí se convierte en una cuestión donde hay que hacer un balance muy estratégico. Muchas empresas quieren estar cerca de su cliente principal, pero no tan cerca para que no los consideren como atados exclusivamente a ese cliente. Y esto les puede abrir mercado con otras empresas. Entonces, ¿qué tan cerca debo estar de mi cliente? Es una pregunta que siempre se da, siempre brinca cuando una empresa está haciendo su proceso de decisión. El nivel de apoyo gubernamental que voy a tener en cada una de las regiones se vuelve también un factor clave. Y ya no tanto por el tema de los incentivos, que siempre son importantes, aunque no son el factor principal, sino qué tan amigable va a ser el gobierno estatal con mi proceso. Si tengo un problema, el gobierno me va a ayudar, me va a dejar a la deriva. ¿Qué voy a esperar cuando yo tenga una situación de conflicto con respecto al gobierno? ¿Sí? Bien. Ese es otro factor clave. Lógicamente, también el tema de la parte inmobiliaria, que es nuestro negocio principal, tiene un peso específico. Y aquí volvemos al tema de los parques industriales. ¿Con qué infraestructura me voy a encontrar en cada una de las regiones? Y esto, nuevamente, la infraestructura es algo que nos dan en mejor medida siempre los parques industriales, porque son agentes especializados en el desarrollo inmobiliario industrial que saben de antemano las necesidades de las empresas y se anticipan a ellas. Entonces, si tenemos ya la infraestructura, este estado se vuelve más competitivo. Y te diría que finalmente, pegado al lado de la infraestructura inmobiliaria, el costo del bien raíz es un factor clave también en la toma de decisiones. Ya después podremos ver temas muy específicos en el traje a la medida de cada empresa. Lógico, claro. Si alguna necesita mayor o menor cantidad de energía eléctrica, si necesita mayor o menor cantidad de agua, si necesita tener acceso a un puerto aéreo o a un puerto marítimo, pero eso ya es la peculiaridad sí, de cada empresa. Claro, y que seguramente eso sucede en todos los países, ¿no? Y con respecto a la interacción entre México y Argentina, en materia de esto, de negocio bilateral de industrias, migración, radicación de operaciones, tanto de empresas argentinas en México y de México en Argentina. ¿Esto tenés alguna impresión sobre qué es lo que está pasando y si este nuevo ciclo político que nos toca hoy, que estamos viviendo en Argentina, va a potenciarlo? ¿Cómo crees que puede modificar, ¿no?, lo que hoy está sucediendo? Mira, yo creo que debe haber una mejora sustancial en las relaciones comerciales de México con Argentina. En este momento se encuentra en negociación el acuerdo de complementación económica entre México y Argentina. Se le conoce por sus siglas ACE número 6. ¿Sí? Este acuerdo se basa en cuotas o cupos para cada producto. Te voy a dar el caso específico del sector automotriz. En este momento, la cuota o el cupo para el sector automotriz en Argentina es de 700, números gruesos, $700 millones al año. ¿Sí? Esa es la cantidad de exportaciones que México puede hacer hacia Argentina o importaciones que Argentina está dispuesto a recibir. Este acuerdo de complementación económica establece que una vez que entre en vigor, el monto, el cupo, se va a incrementar en un 10% por el primer año, y un 5% el segundo año y otro 5% el tercer año. Esto nos va a permitir que el comercio bilateral se amplíe y
detonen mayores oportunidades de inversión en ambos sentidos, ¿sí? Otro dato que te doy, en este momento las importaciones, el comercio bilateral en el sector automotriz entre México y Argentina es de 817 millones de dólares al año, ¿sí? De estos 817 millones, México exporta 630 millones y el resto son las exportaciones de Argentina. Si consideramos que que el cupo se va a ir incrementando cada año, lo que vamos a estar viendo es un incremento en la producción en ambos países. Entonces, respondiendo un poquito más a tu pregunta, mi expectativa es que una vez que este acuerdo comercial se firme, el comercio bilateral va a crecer y eso va a permitir que productores de Argentina incrementen sus procesos de producción, lo que los va a llevar o a ampliar sus operaciones o a establecer nuevas operaciones, y que también los productores mexicanos volteen a ver con mucho más interés el mercado argentino. O también un aspecto adicional es que inversionistas mexicanos puedan llegar a Argentina o algún inversionista argentino pueda llegar a México. Bueno, siempre va a ser positivo tener estos acuerdos. Fantástico, esos son buenas noticias, digamos. Esperemos que se al menos buenas expectativas. Buenas expectativas, digamos, exactamente. Bueno, la verdad que muy interesante lo que está pasando, muy claro toda la información y cómo nos has comentado cómo es este sector allá y estaremos atentos a que estas expectativas se conviertan en realidad y poder contarlo en este programa también, ¿no? Samuel, te agradezco muchísimo este espacio, seguramente tendremos otra comunicación con alguna novedad de una industria que se radique allá o viceversa y nos contarás cómo fue ese proceso, ¿no? Siempre será un gusto poder platicar con ustedes y a la hora que me necesiten yo estoy más que dispuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Samuel. Bueno, estábamos... Alex Lía, un abrazo. Un abrazo. Estábamos hablando con Samuel Campos, Executive Managing Director de Newmark Frank, México. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Estás escuchando Conexión Parques, con Lía Gelfi, Lorena Obiol y equipo. Noticias, ideas, datos, opinión de especialistas, consultorio y toda la actualidad de la industria.
Estamos en Conexión Parques, el programa de industria y parques industriales. Estamos en línea con el ingeniero Fernando Rodríguez, gerente de la sucursal argentina de ProIFE. Buenas tardes, Fernando. Lía Gelfi te saluda. Buenas tardes, María. Gracias por invitarme a tu programa. Por favor, un gusto, gracias por tu tiempo. Se escucha la comunicación un poco... ¿Vos nos escuchás bien, Fernando? Sí, un poquito lejos, pero bien. Sí, hay un poco de ruido en la comunicación, no sé a qué se debe. Bueno, vamos a intentar igualmente llevarla adelante y cualquier cosa, si no, volvemos a hacer otra comunicación. Bueno, Fernando, a mí me pareció muy interesante que podamos tener la oportunidad de hacerte esta entrevista para hablar sobre todo de la experiencia que ustedes han tenido en materia de planificación estratégica en parques industriales desde el Estado, ¿no? Desde un Estado. Entonces yo me pregunto, digo, ¿es posible? ¿Existe? ¿Se ha realizado con éxito? Es mi primer pregunta, ¿no? Sí, en realidad yo creo que la existencia de cualquier parque industrial debería ser una consecuencia de haber elaborado un plan estratégico, ¿no? Ajá. Yo creo que es necesario un poco definir lo que es un plan estratégico y ver un poco la entidad de lo que es, ¿no? El plan, al final, es... Fernando, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. Me dicen en la operación que vamos a cortar, vamos a volver a hacer la comunicación para que se escuche bien, porque no se está pudiendo escuchar bien por el ruido, ¿sí? De acuerdo. Ahora sí, como les decía, estamos en línea con el ingeniero Fernando Rodríguez, gerente de la sucursal argentina de ProIFE. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si me escucha bien ahora. Ahora un poquito mejor. Vamos a profundizar este tema que ya lo hemos comentado y que me parecía muy interesante traer, que es si es posible, digamos, planificar parques industriales desde un Estado de forma estratégica, ¿no? Y ustedes tienen experiencia en la materia, así que me interesaba que nos contaras esto, si me lo respondieran. La idea fundamental es que realmente el parque industrial, el parque empresarial sea una consecuencia, ¿no?, de un planeamiento estratégico. Oh, claro. El plan estratégico es una herramienta que sirve para resolver o alcanzar objetivos complejos con medidas concretas, ¿no? Y la construcción, ejecución o promoción de un parque industrial es una de esas, o debería de ser una de esas acciones, ¿no? Uh-huh. El plan estratégico formula acciones, se denominan estratégicas para implementar en corto, medio, largo plazo para alcanzar unos objetivos, ¿no? Esos objetivos muchas veces son sociales, económicos o generales, y son fijados habitualmente por equipos de gobierno, tanto municipales, provinciales o estatales, ¿no? Pues ahí sí que efectivamente es más que posible, ¿no? También hay que definir un poco en qué ámbito entran los parques industriales a formar parte de un plan estratégico, ¿no? Muchas veces es directamente, es decir, se hace
una planificación estratégica con el objetivo específico de estudiar suelo industrial o posibles promociones industriales, o indirectamente pues a través de un plan cuyo objetivo sea verticalizar cadenas productivas o atraer inversiones extranjeras, materia de producción industrial, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que muchas veces entran los parques industriales indirectamente dentro del plan. Claro, bueno, claro. Si hubiese un poquito de tiempo, también me gustaría explicar un poco, bueno, qué consiste, ¿no?, en la elaboración de un plan estratégico para que se pueda ver un poquito la dimensión global de lo que es. No sé si exactamente. Sí, eso es lo que me interesaba. Bueno, por dónde se empieza, cómo es el proceso. Sí, a ver, un plan estratégico, como decía, su objetivo es llegar a unas acciones concretas, ¿no?, estratégicas, para solucionar problemas o lo que sea. Entonces, existe un documento en papel, un documento que es muchas veces el que se contrata, que es una serie de partes, ¿no? Y en esta elaboración del plan pues hay una caracterización del caso de estudio, ¿no?, donde se obtiene toda la información posible que forme parte que sea interesante para ese estudio. Se hace un diagnóstico de la problemática y después se formulan una serie de propuestas que muchas veces son estructurales y otras veces no son estructurales. Estructurales son obras o implementación de algún tipo de asunto material. Otras veces no son tanto estructurales como son no estructurales, del tipo pues un taller, concienciación, ayudas fiscales, beneficios fiscales, etcétera, ¿no? Pero dentro de esas propuestas que se proponen hay que priorizarlas, ¿no? Y en esa priorización entran pues matrices multicriterio o análisis de fortalezas, debilidades y amenazas, ¿no? Ahí entra mucho la ponderación, ¿no?, de qué es lo que se quiere obtener y con los medios que se dispone para poder obtenerlo, ¿no? Y esto forma parte de un documento, pero además también en el documento se dice muchas veces cómo se tiene que implementar ese plan, ¿no? Claro. Entonces, cómo se tienen que ejecutar esas propuestas, hay que hacer un seguimiento de esa ejecución y una evaluación de las mismas. A veces se ejecutan medidas que no tienen una repercusión adecuada, pues por lo que sea, porque cambian las condiciones, etcétera, y hay que reformular otras propuestas para llegar a esos objetivos. Entonces, muchas veces el documento en papel acaba, se formulan esas propuestas, a veces se ejecutan las obras, se hacen esas propuestas, pero nadie lleva un seguimiento, con lo cual a veces el plan fracasa precisamente por no hacer ese seguimiento y esa reformulación, ¿no? Claro, es lo importante. Y en el caso de la experiencia que ustedes han tenido en Europa y principalmente creo que en España, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un caso de éxito que ustedes han logrado que se ponga en marcha? A lo largo de nuestra experiencia, tanto elaborando planes como analizando situaciones en las que serían necesarios planes y demás, elaboramos un plan de parques empresariales en Galicia, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en España, porque en un momento dado la comunidad autónoma, que era la encargada de aprobar planes de desarrollo en la que muchos municipios incluían el desarrollo de suelo industrial, se veía sin argumentos para aceptarlos o de desaprobarlos. Entonces veía que existía más oferta de suelo industrial que demanda, y entonces decidió hacer un plan estratégico, un plan de posibles ampliaciones de parques empresariales, creación de nuevos o directamente desestimar otros, ¿no? Claro. Y eso fue, yo creo que un trabajo bastante exitoso, porque llegó un momento en que, habiendo fondos de inversión europea para incentivar y demás, todos los municipios querían incorporar parques empresariales en sus territorios, y no siempre con el debido análisis y el debido estudio, ¿no? Entonces eso fue, yo creo que un tema muy... Claro, y podían correr el riesgo de tener parques después vacíos, ¿no? Que sí, ha pasado en algún caso acá, ¿no? Y esto también hicimos un trabajo en el nordeste de Brasil, en el estado de Río Grande del Norte, muy interesante, que es la otra parte, ¿no?, que comentaba antes, ¿no?, que en cómo entraban los parques empresariales de forma indirecta, ¿no? En este caso, el plan estratégico consistía en 5 ejes de desarrollo
y entre los que, claro, estaba en la parte productiva, ¿no? Los 5 ejes eran el transporte o microredes logísticas de transporte, el eje productivo, ahí entraba directamente pues, los parques industriales y demás. El otro eje era la energía, la capacitación del profesional y la tecnología de la información. Entre esos 5 ejes interligados se hizo un planeamiento estratégico muy interesante, en el cual se llegaron a conclusiones de mucha importancia, que yo creo que infelizmente acabó. Hola. Sí, hola Fernando, ¿me escuchás? Sí. Sí, ahí se cortó un poquito. Y esto de, digamos, la planificación de un estado puntual, bueno, acá le llamamos un municipio o una provincia, también interactúa también con todo lo que es la región. Entonces, sí, digo, sería interesante la planificación de arriba, digamos, desde la región, desde país, luego provincias y luego municipios, para que se interactúe todos los parques industriales y generen una cadena. Correcto. ¿Esto es correcto. Así? ¿En España se hizo así? Sí, o aprendieron, o no se hizo así y aprendieron de eso, ¿no? No, efectivamente, en España existe una legislación nacional, la ley del suelo, existen legislaciones autonómicas, y después existen normativas y reglamentos como ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, quien tiene competencia en ordenación del territorio son las comunidades autónomas, pero siempre basados en la ley del suelo de España, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, los municipios tienen potestad para elaborar sus planes generales de desarrollo urbano, pero siempre tienen que ser aprobados por el órgano jerárquico superior, que son las comunidades autónomas, y ellos tienen potestad para hacer uso de la ley de ordenación del territorio, ¿no? En el caso, yo creo, de argentino, más complejo. Yo no soy un especialista en este tema, pero sí que sé, más o menos por lo que he leído, esto está un poquito precario, ¿no? Porque existe un proyecto de ley de ordenación del territorio del 2011, pero es un proyecto de ley, no se ha concretado en ley todavía. Y después existen leyes de ordenación territorial provinciales. Yo creo que a día de hoy hay 5 provincias que tienen esta ley, todas del país, ¿no? Y el propio proyecto de ley de ordenación del territorio establece cuáles son las pautas y las herramientas para poder hacer ese ordenamiento, ¿no? Entonces, existe a nivel nacional un plan estratégico territorial, pero sin más, el proyecto de ley solo dice que es una guía del despliegue territorial de la inversión pública y privada. Muy escueto. Claro, sí, la planificación implicaría, la planificación entonces implica mucho más, digamos, de esto de, sí, bueno, cómo vamos a desarrollar el país, y dentro del país están las provincias, y dentro de cada provincia está el municipio. Entonces la planificación estratégica de parques es un plan global integral y sería ambicioso, pero la verdad que muy importante. Sí, efectivamente. Es por ahí por donde habría que empezar, ¿no? De hecho, claro, algunos de los fracasos vienen motivados por municipios, y hablo en general, no hablo de Latinoamérica, ni hablo de España, hablo en general. Muchos municipios, ante la falta de una jerarquía en cuanto a ordenanzas, a legislación y demás, deciden actuar por motu propio y implantan parques industriales en zonas que no son favorables, que no están bien conectadas, que no tienen accesos adecuados, tanto viales como accesos a energía o accesos, claro, a otro tipo de servicios necesarios, ¿no? Claro. Para el buen funcionamiento del mismo, ¿no? Bueno, perfecto. Fernando, me gustaría que nos cuentes un poco qué es Proife, toda la trayectoria, digamos, y el origen, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir? Sobre Proife, nos gustaría que nos cuentes, aprovechemos esta oportunidad para que cuentes Proife, el origen, una empresa que se dedica, etcétera. Nuestra empresa es una consultoría de ingeniería muy generalista, ¿no? Esa es la ventaja que nos permite hacer este tipo de trabajos habitualmente de planes estratégicos, que implica un trabajo muy multidisciplinar, ¿no? Entonces, aunque somos en mayor parte ingenieros, pues colaboramos mucho con otro tipo de
técnicos, ¿no? de arquitectos, técnicos de medio ambiente, biólogos, etcétera, y después con otra parte también de sociólogos, economistas, etcétera, ¿no? Y es de origen español, el origen es español. La empresa es de origen español, gallego, para más concretar un poquito más, y se fundó en el año 85, y a partir de ahí fue creciendo en Galicia, España, y ahora tenemos también sedes en otros países, en Brasil, ya tuvimos en México, tenemos en Uruguay y también en Perú y Argentina. Bien, bien. Me acompaña Alejandro Winocourt. Fernando, te quiere hacer una consulta a él. Fernando, buenas tardes, un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, más que interesante todo el aporte y todo lo que venís contando, pero me quedaba con una duda. Ustedes son fuente, pareciera, en base a lo que te escuchaba, como que son fuente de consulta, a ver, en primera medida de organismos del Estado, de organismos estatales, o en igual medida de privados. Sí, nosotros trabajamos igualmente tanto para privados como para públicos. Efectivamente, la consultoría de ingeniería de siempre trabaja mucho más con organismos públicos, pero efectivamente de un tiempo a esta parte trabajamos mucho para organismos privados, porque fundamentalmente el desarrollo o la promoción de suelos industriales o suelos de otro tipo, residencial, etcétera, en manos de las empresas privadas. Entonces, con ellos trabajamos mucho. De la misma forma para puertos, por ejemplo, ¿no? Que antes habitualmente era todo estatal o provincial y demás. También elaboramos proyectos de ingeniería portuarios, por ejemplo, para empresas privadas. Es algo que últimamente trabajamos bastante. Sí. Ok, ¿hay algún, si se puede contar lo que puedas, ¿tenés algún caso puntual acá en Argentina el cual te parezca que merezca contarse o que merezca... Yo, por ejemplo, una vez nosotros trabajamos aquí con proyectos de saneamiento, ¿no? y de abastecimiento de agua, redes municipales y demás, ¿no? Bien. Y en un caso, en un municipio del nordeste, me sorprendió bastante el asunto, e incluso llegamos a proponer, ¿no? que era necesario un plan estratégico en ese municipio, en esa comarca. No se llegó a concretar, pero muy interesante porque es una problemática que ya le gustaría a muchos municipios tener, ¿no? que el municipio estaba creciendo mucho de población y después de un análisis que la población era muy joven. Entonces se planteaban ciertos problemas y faltaban un poco de recursos y de análisis para poder determinar las soluciones para implementarlo. Pero muchos de los problemas que tenían era que temían desde el municipio que la gente joven se fuese a estudiar o buscar oportunidades fuera del municipio, ¿no? Y era una pena porque estaba creciendo mucho. Entonces decían que tenían que implantar capacitación, formación universitaria y demás para que los chicos no se fuesen a estudiar fuera y se quedaran en el municipio, en la región, basado fundamentalmente pues, en un sector productivo que estaba creciendo bastante. Pero claro, ese sector productivo también hay que dotarlo de parques empresariales para que surjan nuevas oportunidades, productos elaborados, no solo la materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sería un caso muy interesante para poder hacer un plan estratégico y que las soluciones adoptadas estuviesen bien documentadas y bien armadas para que llegaran a un éxito. Bien. Buenísimo, muchísimas gracias, la verdad interesante y en línea lo que venimos exponiendo en este programa desde distintos ángulos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estábamos hablando con el ingeniero Fernando Rodríguez, gerente de la sucursal argentina de ProIFE. Y llegamos al final de esta edición, jueves 13 de noviembre del 2019. Hoy hemos tratado los parques en México, las oportunidades que se pueden llegar a generar México-Argentina. Perdón, Lía, perdón que me río. Jueves 14 de noviembre. El jueves...
Bueno, Gerardo nos echa Es acá. el verano, Bueno, sí. Bueno, nos despedimos. Recuerden suscribirse a nuestra newsletter a través de conexionparques.com.ar, dejan su mail y listo, y si no, también nos pueden escribir a info@conexionparques.com.ar. Escúchenos a través de AM 1220 o a través de ecomedios.com el jueves próximo de 17 a 18 horas, y vamos a, si Dios quiere, vamos a tratar el tema de la industria yerbatera en la Argentina. Ok, muy interesante. Bueno, gracias Alejandro. Nos vemos próximo jueves, pero si no nos escucharemos. Muy bien. Gracias, que tengan buena semana y recuerden que conectados siempre es mejor. Presentaron Conexión Parques. Newmark Knight Frank, un nuevo panorama en real estate. Parque Industrial y Logístico Desarrollo Productivo. Moreno, Buenos Aires, Argentina. www.parqueproductivo.com.